abre de nueva cuenta la página Medicina y algo más, donde el objetivo fundamental es fomentar la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy vamos a platicar acerca de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta fue proclamada en el mes de diciembre de 1948. Y es pues que nosotros queremos disertarlo como uno de los buenos deseos que tenemos para nuestro país. En la Declaración de los Derechos Humanos, en su preámbulo, menciona que se debe de considerar a la libertad, a la justicia y a la paz en el mundo. Y esto debe tener su base en el reconocimiento intrínseco de todos los derechos, que deben ser iguales, deben ser inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y que por supuesto su desconocimiento y el menosprecio a estos derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para toda la conciencia de la humanidad. Y por eso se han proclamado como una aspiración elevada del hombre y su advenimiento en este mundo, en donde todos los seres humanos deben ser liberados del temor y de la miseria, y todos deben de disfrutar de la libertad, de la palabra y de la libertad a todas las creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea competido por un supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión. También se debe considerar que es esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, de tal suerte que todos los miembros de las Naciones Unidas han reafirmado en esta carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres libres, y se ha declarado promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, de tal suerte que todos los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades y fundamentales de todos los hombres, y en consideración de una concepción común de estos derechos y libertades que son de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben de esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan las libertades y aseguren con las medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicaciones universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de todos los territorios colocados bajo su jurisdicción. Para ello, la Declaración de los Derechos Humanos está cumplimentada por 30 artículos, los cuales vamos a narrar poco a poco. En el artículo primero menciona: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo número 2 explaya y dice a la par: toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, ya sea nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará ninguna distinción fundamentada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a otra limitación en su soberanía. En el artículo 3 se afirma: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo 4 afirma: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo 5 al calce dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, mientras que el artículo 7 reafirma: todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derechos a igual protección de la ley. Todos tienen derechos a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación o tal discriminación. Mientras el artículo 8 menciona: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Mientras que el artículo 9 dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado. Mientras el artículo 10 dice y menciona: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y ahora el artículo 11 menciona claramente: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie ni nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y en el artículo 12, al calce dice: nadie ni nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El artículo 13 menciona: toda persona tiene el derecho de circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y además, la persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Mientras que en el artículo 14
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie debe ser privada arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar también de nacionalidad. Y en el artículo 16 se lee: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia siempre será el elemento natural y fundamental de la sociedad, a la que tiene derecho a la protección de la sociedad, y el Estado es el núcleo social primario. En el artículo 17 especifica: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, así como de la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Mientras que en el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye a que no debe ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En el artículo 20 se asume que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y no debe delimitarse por ningún modo. Nadie también podrá ser obligado a pertenecer a una asociación que no quiera. En el artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y toda persona tiene derecho y acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Así, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se debe de expresar mediante elecciones auténticas, en donde se deben de celebrar periódicamente, por el sufragio universal e igual y por un voto secreto u otro procedimiento equivalente que siempre garantice la libertad del voto. Mientras que en el artículo 22, toda persona, como miembro de esa sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos del Estado, la satisfacción de estos derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, los cuales últimamente, a través de las transformaciones que se están realizando en nuestro país, se ven agredidas y vulneradas. Esto es algo real. Por eso es importante recordar todo esto. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de ese trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Y no se debe de vulnerar este precepto. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social. Y toda persona tiene derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus derechos y a sindicarse para la defensa de sus propios intereses. Ojo, el salario, una vez devengado, no se debe descamotear como se está haciendo en la actualidad. Ya en el artículo 24 dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable en la duración de su trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Mientras que en el artículo número 25 establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial una alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a los cuidados especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social, mientras que en el artículo 26 especifica claramente: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, escúchenlo bien, gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, así como la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada para toda la población y además debe estar en función de sus méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que debe dársele a sus hijos. Ya en el artículo 27 establece claramente: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias y artísticas de la que sea autora. Y en el artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el derecho o en los derechos y libertades proclamados por esta declaración y que se hagan plenamente
efectivos. En el artículo 29 se establece claramente: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El pueblo siempre va a salvar al pueblo. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad plenamente democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios que regulan las Naciones Unidas. Y el artículo 30 dice: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que se confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de estos derechos y libertades proclamadas por esta declaración. Es pues que en estos momentos, en Michoacán de Ocampo, en el país de nuestro México querido, a través de las transformaciones neoliberales que han realizado, están en contra de estos principios que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya proclamados desde 1948. La agresión directa a estos derechos humanos están dados por actos neoliberales, en donde están poco a poco, yugulando la educación pública, privilegiando la privada y particular. Están poco a poco sojuzgando a través de una paz interior el derecho de asociación, de reunión, que como ven ustedes, también aquí se encuentra perfectamente bien delineada. Y ya no se diga la agresión arbitraria y directa a los sindicatos, a los contratos colectivos de trabajo. Es pues menester recordar que nuestro país está suscrito a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por la vía del hecho, quienes en estos momentos tienen el poder, nos lo están poco a poco negando y están realizando todos los cambios legales para irnoslos quitando de manera progresiva. Debemos nosotros propalar, decir, mencionar que los derechos humanos que están consagrados en nuestra magna Constitución se deben de respetar para toda la población civil, para la sociedad, y que es injusto lo que en estos momentos están haciendo muchos apátridas, muchos mexicanos sin conciencia, y que fueron, como se ha visto en los últimos años, la mayoría de ellos fueron educados en universidades fuera de nuestro país, y algunos corifeos mezquinos en nuestras universidades públicas, y a pesar de ello la están dañando. Sea pues en este momento la difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados desde diciembre de 1948. Sea pues, y hagamos uso de nuestra Carta Magna, de nuestros derechos laborales,
de la defensa de la educación pública, de la defensa de la seguridad social, que debemos nosotros de proteger y de enarbolar, y que debemos de hacerlo siempre junto con la sociedad civil. Hoy se abrió esta página de Medicina y Algo Más para poder platicar, charlar, decir los 30 artículos de que se compone la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se ven plasmados en nuestra Carta Magna, que se ven plasmados en la Ley Federal del Trabajo, que se ven plasmados en nuestros sindicatos, en nuestros contratos colectivos de trabajo, y que debemos de estar dispuestos a defenderlos por todos los medios posibles que la paz nos lo indique, y debemos de enarbolar y buscar que se respeten nuestros derechos humanos. Tengan ustedes un buen día. Abramos después esta página, Medicina y Algo Más, donde su objetivo fundamental es fomentar la ciencia, la cultura y el arte. Hasta luego.